Estimados videntes, los que vean esto, hoy es lunes, perdón, Hoy es lunes 22. lunes 22 de abril del año 2024. Hace unos días subimos al canal de este gran compañero que tengo acá, que es el que está filmando, que desde hace muchos años le decimos muerto en la cofradía, porque es un tipo muy serio, muy tranquilo, Y porque no se calienta. y porque no se calienta, cariñosamente le decimos el muerto. Este, a quien desde ya yo le estoy agradeciendo muchísimo el darme una mano con estos videos que espero que a alguien le sirvan para aclarar algún tema económico. Eh, en el video que subimos hace un par de semanas más o menos, hablábamos de la deuda pública uruguaya y decíamos que la deuda pública uruguaya se parece mucho a lo que en los medios financieros se conoce como esquema Ponzi, que es básicamente un esquema que se arma para estafar gente. Bueno, eso me señala un querido compañero que tiene formación económica académica, me dice eso se presta a confusión, como que el país soberano Uruguay, lo poco que le queda de soberanía, pero bueno, el Estado uruguayo estaría estafando a sus acreedores, lo cual es exactamente al revés. Como me dice este compañero, ellos siempre ganan, los acreedores. Y, y la deuda externa, la deuda pública, una parte es externa y otra es interna, porque la tienen en sus manos personas o empresas residentes en el país. La deuda pública es un mecanismo de dominación imperialista y de control político y económico de los países dependientes por parte de los países imperialistas, ¿no? Esto podemos definirlo como, una forma rápida de definirlo sería hablar de OTAN, Organización de Tratado de Atlántico Norte, como un resumen de los países imperialistas para nosotros, ¿no? Para los latinoamericanos. Entonces yo decía, la deuda, yo explicaba eso porque para mí, a mí me sorprendió mucho cuando mirando los números vi que se informa oficialmente y públicamente, se informa que pagamos 1.400 millones de dólares de intereses de deuda por año. Al mismo tiempo, las cuentas públicas informan un déficit fiscal primario de más de 800 millones de dólares. O sea, para realmente pagar intereses, el Estado debería tener un superávit primario, o sea que después de todos los gastos que tiene, debería tener una recaudación superior a esos gastos y de ahí utilizar una parte de eso para pagar intereses. Ahora, si creemos que los intereses se pagan y efectivamente se pagan, porque si uno va a un corredor de bolsa y le dice que quiere comprar deuda pública uruguaya, le va a informar que sí, que el Estado, ya sea el Tesoro Nacional o sea el Ministerio de Economía y Finanzas, como el Banco Central, pagan puntualmente los intereses de los títulos este, que tienen emitidos. La única explicación que nos queda posible es que los intereses se pagan emitiendo más deuda. Y eso es un círculo vicioso que se parece mucho a lo que sucede, lo que yo decía de los esquemas Ponzi, del cual cité un par de ejemplos históricos que son muy fáciles de encontrar por ahí, buscándolos en algún buscador de internet, y que eso en el largo plazo es completamente insostenible porque la deuda se vuelve siempre creciente y como los intereses se capitalizan al no pagarse, se emite nueva deuda por esos intereses,
quiere decir que esos intereses a su vez empiezan a generar más intereses. O sea que pasamos a una deuda que ya no está más nominada con lo que se llama en matemática financiera interés simple, sino que es una deuda que está a interés compuesto. Y si quieren buscar en internet, en algún buscador, ejemplos de crecimiento de deudas a interés compuesto, y es alucinante, ¿no? Cualquier cifra colocada a interés compuesto durante un plazo de varios periodos crece de manera exponencial y se transforma en un monstruo absolutamente imposible de pagar por nadie, y menos por un Estado que tiene déficit, ¿no? Entonces, pero analizándolo con más profundidad el asunto y con alguna perspectiva histórica, vemos que esto no se acaba nunca. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, pero si esto lo sé yo, que no soy nadie, se imaginan que las empresas financieras internacionales, esos monstruos que son dueños prácticamente del planeta completo, lo saben mejor que yo. Esas empresas y sus apéndices, que son las empresas calificadoras de riesgo, a las cuales yo me referí en el otro video, y que son las que dicen si un deudor, al emitir una deuda, esa deuda tiene altas probabilidades de ser pagada o no, o si es el grado de inversión o no. Esas empresas saben perfectamente lo que yo estoy diciendo, de que el Estado uruguayo paga los vencimientos de capital y los intereses con más deuda. O sea que no tiene nunca perspectiva de pagar la deuda. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Y dice, ¿y por qué sigue funcionando el asunto? Bueno, porque mientras aparezcan nuevos compradores para las emisiones de deuda del Estado uruguayo, la, este sistema, que podríamos llamarlo una bicicleta o una calecita, se puede mantener. Esto pasa a nivel de Estado, pero pasa también a nivel de personas y empresas, ¿no? Todos conocemos. Bueno, las personas en el Uruguay están todas muy pesadamente endeudadas con el sistema financiero, a tasas de interés altísimas y con deudas parecidas a esta que tiene el Estado uruguayo, que las van refinanciando con más deuda, obteniendo dinero de otros acreedores, y con unos acreedores le pagan con unos prestamistas le pagan a los otros prestamistas. Esto es un sistema que, además de que funciona muy, muy, muy bien para los acreedores, porque cada emisión de esas de deuda se hace a través de un intermediario, que en inglés le llaman broker, que no es más que un intermediario, que es el que, como digamos, eh, saca al público, saca en el mercado mundial esa emisión de títulos de deuda. Esos brokers cobran jugosas honorarios y comisiones por esas emisiones, o sea que a expensas de los nuevos inversionistas que siguen comprando deuda pública uruguaya, se mantienen las jugosas ganancias de todo el sistema financiero, de los intermediarios, o sea, los brokers, y de las agencias, las empresas calificadoras de riesgo, que son en realidad muy pocas. Voy a tratar de decirlas de memoria. Moody's, Standard & Poor's, Fitch, y sí, hay alguna otra más que en este momento no recuerdo, que son todos a su vez tentáculos del gigantesco pulpo financiero mundial. O sea que esos nos están desangrando a nosotros. No hay nada de que nosotros los vayamos a estafar. Y lo que la historia marca, que esto fue muy, muy evidente en la última crisis financiera de 2008-2009 con la deuda griega,
es que cuando hay un momento que todo amenaza derrumbarse cuando ya no es posible, ¿verdad? Ya el país deudor quiere emitir más deuda, pero no sale al mercado, pero nadie compra esos títulos, nadie aporta más capital, más préstamos. Entonces se amenaza con lo que sería el holocausto financiero, que es el no pago, ¿verdad? Definitivamente lo que se llama el default, que quiere decir la moratoria. O sea, bueno, no podemos pagar, no pagamos. Pero en esos casos siempre aparece un prestamista de última instancia, que en el caso de Grecia, en la crisis, era el Banco Central Europeo junto con el Fondo Monetario Internacional, nuestro viejo conocido de siempre, ¿no? Entonces ellos se sientan en una mesa con el gobierno de turno y le hacen un planteo muy simple. Bueno, no podés pagar. Sí, no, no puedo pagar. Fíjate que ya saco emisiones de deuda y nadie las quiere comprar. Y bueno, nosotros plata no tenemos. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, entonces, págame con las empresas públicas. Si el Estado tiene tierras que son de propiedad pública, págame con tierra, págame con las empresas de como tenemos nosotros acá, con la ANCAP, págame con la telefónica estatal o con la empresa eléctrica estatal, con UTE, ¿no? Y así vemos que Grecia terminó mal vendiendo el puerto del Pireo, que es una especie de símbolo del país, el puerto del Pireo, terminó mal vendiéndoselo a una empresa china y toda esa plata fue para pagar deuda que por supuesto no se pagó nada, quedó todo, este, se pagaban o se simulaba, ¿no? El pago, una falsificación, se simulaba el pago con dinero que prestaba el Banco Central Europeo. En el caso de Latinoamérica, el que ha venido siempre a prestarnos ha sido el Fondo Monetario Internacional, que presta y lo condiciona con las famosas cartas de intención, que son contratos leoninos en los cuales el Estado se compromete a hacer todo lo que le manda el fondo en materia de política económica. O sea, vienen los equipos económicos del fondo, se sientan en el Ministerio de Economía y Finanzas de cada país, en el Ministerio de Economía de cada país, y le dicen al gobierno, bueno, en esto podés gastar, en esto no podés gastar. Tenés que subir estos impuestos, pero no podés subir estos otros impuestos. Entonces, por supuesto, se suprimen todos los impuestos que pueden afectar al capital, especialmente al capital transnacional, y se basa la recaudación en impuestos indirectos como el IVA, que son los que paga el pueblo trabajador cuando compra desde el pan hasta yo que sé, un par de calzones, un par de medias. Entonces, a decir, los países terminan convertidos en colonias que hacen exactamente lo que le manda la metrópoli. La diferencia es que no hay un virrey, como existía durante la época colonial de la colonización española en América. Hay dos, tres o cuatro funcionarios del Fondo Monetario Internacional que le dicen al gobierno lo que puede hacer y lo que no puede hacer. En el caso de México hay un caso muy notable que fue cuando México tenía una deuda y llegó a una situación que no podía pagar. Las tropas norteamericanas y creo que francesas en ese caso ocuparon el puerto de Veracruz y durante un tiempo este, cobraron todos los impuestos de aduana del puerto de Veracruz para pagar las deudas que tenía el Estado mexicano. Nosotros no hemos llegado a ese extremo, pero hemos andado muy cerca, ¿verdad? Me acuerdo cuando la crisis de 2002, que el Estado estaba completamente fundido y los bancos también. Los bancos no devolvían los depósitos. Me acuerdo aquella fecha ciaga del feriado bancario, que amanecimos con todos los bancos cerrados y una prohibición de devolver
depósitos de los ahorristas que no fueran estrictamente para pagar salarios y no me acuerdo qué otra cosa más fijada por el Estado. O sea, entonces vino un préstamo de emergencia que supuestamente el presidente Valle, en aquel momento Jorge Valle, le pidió al presidente Yankee de la época, que era Bush, le pidió a Bush directamente, porque según él eran amigos. Para esa clase de amigos déjame con los enemigos, nomás que andamos mejor. Le prestó 1.500 millones de dólares de urgencia y con eso se taparon los agujeros más evidentes, que era toda plata que iba para precisamente el sector financiero, ¿no? No tenía nada que ver con el pueblo. Bueno, esa es la situación a la que nos expone este esquema de la deuda pública. Por algo Raúl Sendica Antonacho, cuando salió de la cárcel, planteó en un trabajo que había escrito estando preso en 1985-86, planteó los tres temas claves para él de la situación del Uruguay, que eran la deuda, la tierra y la banca. O sea, ¿podemos tener un país soberano con una deuda pública tan enorme? Y para mí la respuesta es que simplemente no. Ya no es un problema distinguir entre capitalismo y otro sistema económico, ¿no? Por ejemplo, socialismo. Acá es si podemos ser una nación soberana o no. Y en estas condiciones, para mí, la respuesta categórica es que no. No podemos ser una nación soberana teniendo toda la banca privada en manos extranjeras, gran parte de la industria frigorífica. Y yo hoy pensando en estos temas, pensaba que el comercio minorista también está prácticamente todo en manos extranjeras. Una empresa importante como era Tienda Inglesa, que pertenecía a una familia uruguaya, de uruguayos descendientes de ingleses, los Henderson, ahora es propiedad de dos grupos financieros internacionales, uno de los cuales es Goldman Sachs. El nombre del otro no me acuerdo, pero también es otro fondo de inversión internacional. Y cuando uno empieza a seguir la huella de todas estas cosas, termina en lo mismo, ¿no? En enorme fondo. Por ejemplo, UPM es propiedad, el presidente es un señor que se llama, el principal accionista es un señor que se llama Wal Ross, que qué casualidad, es accionista, principal accionista del Nordea Bank de Finlandia y de otro banco más que no me acuerdo. Cuando uno busca los accionistas de Nordea Bank aparece BlackRock, este, BlackRock Limited. BlackRock termina siendo dueño de más de la mitad del planeta, si uno se pone a rastrear un poquito para atrás. Acá al compañero le gusta mucho hablar del grupo Bilderberg. Averigua por ahí un poco, vas a ver que el medio dueño de Bilderberg Sí, sí. seguramente es BlackRock. Y BlackRock hace inversiones con la inteligencia artificial, ahí está el juego. Sí, sí, con estupidez artificial. Con inteligencia humana y con estupidez artificial. Porque no hay que ser demasiado inteligente para ciertas cosas. Hay que tener un poquito de sentido común nomás. Precisamente el que fingen no tener nuestros gobiernos como cuando firman contratos como el Robo UPM o como el que se le cedió a KN, la empresa portuaria belga, la transnacional portuaria belga, el puerto de Montevideo por 60 años, ¿no? No es nada difícil hacer esos negocios, digo, más que inteligencia artificial, hasta cualquier niño que padezca de una trisomía 21 severa, lo hace eso. No, es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, yo no sé si creo que este video aclaró un poco el tema que podía suscitar algunas dudas del video anterior o no. Espero que sí. O sea, nosotros no.
este esquema Ponzi que es la deuda pública uruguaya, nosotros no estafamos a nadie. Es una herramienta para que nos estafen a nosotros, por no hablar de las AFAPs. Las AFAPs, que son parte también del gran pulpo financiero internacional, le sacan a los trabajadores 200 millones de dólares por año de sus aportes jubilatorios, a modo de comisión y de seguro, que nunca entendí bien qué cuernos asegura ese seguro, pero bueno, básicamente se roban 200 millones de dólares por año. Desde que empezó el sistema de AFAPS 1995-96, yo saqué la cuenta y da que le robaron a los trabajadores uruguayos que están esperando jubilarse algún día, le robaron 4.300 millones de dólares. Fíjate vos, 4.300 millones de dólares traducido en viviendas, calculando a 100.000 dólares. Una vivienda ejecutada por empresas privadas, pero contratadas por el Estado. Una vivienda digna de 3 dormitorios en edificios de 4 plantas sin ascensor, que es lo que el Ministerio de Vivienda llama vivienda económica, y esa tipología de vivienda son 40.000 viviendas. 40.000 viviendas significa prácticamente eliminar el déficit de vivienda en el país. Que no queden más niños jugando entre los residuos de plomo en los terrenos contaminados, sobre los cuales están erigidos muchos de los asentamientos, que cada vez son más en nuestro país y en los cuales vive cada vez más gente. Esa es la enorme fortuna que se llevan los bancos a través del mecanismo de la SAFAP. Por eso parece esencial, en mi opinión, firmar por el plebiscito de reforma constitucional de la seguridad social promovido por una parte del movimiento sindical, bueno, por el PIT-CNT y particularmente, sobre todo, por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y después, cuando llegue el momento, votar para votar sí por esa reforma constitucional. Además que, por supuesto, en la ley que sacaron ahora el actual gobierno de reforma de la seguridad social, se pone lo que sería, es el sueño húmedo de cualquier capitalista, ¿no? Alargar el tiempo durante el cual sus trabajadores tienen que seguir produciendo plusvalía para él. Y pasar eso por eso se retrasa la jubilación de 60 a 65 años, ¿no? Eso no es un problema de que el sistema se vuelva insostenible y que se vaya a venir una hecatombe, porque se apruebe esta reforma, no. Bueno, ya demostramos que el sistema es insostenible sin necesidad de ninguna reforma. El mecanismo de la deuda pública es completamente insostenible en el largo plazo, que en el corto plazo funciona porque todo el mundo espera que después que compra deuda pública uruguaya a tasas de interés mucho mayores que la que da cualquier otra colocación privada, cuando él quiera retirar ese dinero, va a encontrar a alguien que va a comprar esa deuda y lo va a poder retirar en cualquier momento íntegro. Mientras todo el mundo confíe en eso, el sistema sigue, ¿no? Y nos sigue desangrando. Y sigue poniendo en duda nuestra condición de país independiente. Por eso es que se toleró y se fomentó desde el Estado de la forestación con eucalipto de nuestras excelentes praderas naturales, y la expansión de cultivos profundamente destructivos del medio ambiente, como la soja y otros, que tienen arruinado toda el agua de nuestros ríos, nuestras cañadas, arroyos, ríos y arroyos, y también de la costa del Río de la Plata,
que ahora tenemos cianobacterias hasta, no sé, creo que hasta la paloma. Eh, o sea, estamos, y todavía encima vemos la propaganda con la banderita azul y blanca con el sol en la esquina que dice Uruguay, país natural. Es una mentira, es una mentira tan grande como que la deuda pública uruguaya merece grado inversor. O sea, todo mentira, pero bueno, en eso estamos. Esperamos que sirva, ya saben, por favor, darle me gusta y suscribirse al canal, que seguiremos tratando de producir eh, videos como este, tratando de aportar al público conocimientos que en general se tratan de ocultar por todos los medios porque son bastante incómodos para los poderosos, para los que mandan. Buenas tardes, tengan ustedes buenas tardes. Muchas gracias por mirar.